Muy bien, hoy vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar en el modelado de este sistema de tanques interconectados. Tenemos dos tanques interconectados. Tenemos un flujo por aquí que es una constante de 10 litros por minuto, ¿verdad? Queremos modelar este sistema como entradas y salidas. Las salidas en este caso van a ser la altura del que llamamos el tanque 1 y la altura del que llamamos el tanque 2, ¿no? Adicionalmente a eso, nosotros vamos a suponer que la presión en el fondo del tanque, vamos a llamarlo P1, ¿no? Es la misma a lo largo de todo el fondo del tanque, incluyendo el cabezal de la válvula, ¿verdad? Es decir, aquí también hay una presión P1 y lo mismo para el tanque 2, la presión en el fondo del tanque 2 es la misma para todo el fondo del tanque, de modo que aquí está P2 y aquí está P2, ¿verdad? También vamos a suponer que esto descarga a la atmósfera, ¿verdad? Es decir, que la presión aquí es presión atmosférica y por lo tanto es cero, es nuestra referencia, ¿no? Y entonces, bueno, con eso sí estamos listos para modelar nuestro sistema. Entonces, fíjense, solamente algunas consideraciones iniciales, ¿no? La primera es que vamos a suponer que el flujo a través de las válvulas, vamos a decir, este flujo va a ser el flujo F2 y a este flujo lo vamos a llamar F0, que los flujos en las válvulas, los flujos volumétricos son el coeficiente CB por la función de apertura de la válvula, que puede ser lineal, cóncava o convexa, por la raíz cuadrada de la caída de presión en la válvula sobre la gravedad específica del líquido, ¿no? Nosotros vamos a suponer que el líquido es agua, de modo que este es 1, y vamos a suponer que las válvulas son lineales, de modo que esto es X simplemente, o sea que las válvulas abren, el flujo a través de la válvula es proporcional a la apertura de la válvula. Después, el otro elemento que es bastante conocido, es la relación entre la presión en el fondo del tanque y la altura, que la presión en el fondo del tanque nosotros vamos a decir que es la densidad por la altura por la gravedad, o vamos a ponerlo mejor en términos ρ por G por H, ¿no? O sea que la presión en el fondo del tanque tiene una relación directa con la altura. Bueno, y ahora sí estamos listos para modelar nuestro sistema. Y entonces fíjense, lo primero es que en el tanque 1 nosotros tenemos un flujo que entra, que lo llamamos FI, ¿verdad? Y un flujo que sale, que es F2. Y entonces lo que se queda en el tanque, que es el cambio en el volumen del tanque que está asociado con la altura, es el cambio del líquido acumulado en el tanque, o el cambio del volumen, la tasa de cambio del volumen en el tanque es el área del fondo del tanque por la derivada de la altura con respecto al tiempo. En el caso del tanque 1 es el flujo que entra menos el flujo que sale, ¿verdad? Eso sería la relación. Para el flujo 2 nosotros sabemos entonces, por las relaciones que vimos antes, estas relaciones, estas que están acá, ¿no? Sabemos que el flujo está relacionado con la caída de presión en la válvula, el flujo F2, ¿no? Y la caída de presión en la válvula, en la entrada tiene P1, ¿verdad? Y en la salida tiene P2, que fue por la suposición que hicimos. De modo que podemos decir que entonces esto implica que el área del fondo del tanque, que es A1, perdón, por la derivada de H1 con respecto al tiempo, es igual a FI, que es una constante, me preocupa muy poco, por el coeficiente de la válvula, por la apertura de la válvula 1, por la raíz cuadrada de P1 menos P2. Pero estamos diciendo que la presión y la altura están relacionados por ρ por G, de modo que entonces la expresión final para el primer tanque es que A1 por la derivada de H1 con respecto al tiempo es igual a FI menos CB por la raíz cuadrada de la gravedad por la gravedad por la densidad, ¿no? Por X1 por la diferencia de altura H1 menos
H2, ¿verdad? Y con eso ya tenemos nuestra primera ecuación. En el segundo tanque, fíjense que lo que tenemos es el flujo que entra es el flujo F2, ¿verdad? Y el flujo que sale es el flujo F0, de modo que la misma ecuación en el caso del tanque 2 sería A2 por la derivada de H2 con respecto al tiempo es igual a F2 menos F0, y por las mismas relaciones que usamos antes sería CB por la raíz cuadrada de la gravedad por ρ, eso es una constante, ¿verdad? Todo eso es una constante, por X1, que es la apertura de la válvula 1 por la raíz de H1 menos H2, menos para el flujo que sale, que es CB, por la raíz de la gravedad por ρ, perdón que me quedó muy pegado, la gravedad por ρ, ¿verdad? Por la apertura de la válvula 2 por la raíz cuadrada, en este caso solamente de H2, porque a la salida del tanque de la válvula 2 lo que tengo es la presión atmosférica. Estas son las dos ecuaciones, perdón un segundo, estas son las dos ecuaciones que modelan el sistema. Son dos ecuaciones no lineales. Nosotros, para poder aplicar la PLA o para hacer un modelo en variables de estado lineal, nosotros necesitamos linealizar, ¿no? Y entonces fíjense, para linealizar lo primero que necesito es un punto de operación, ¿de acuerdo? El punto de operación, entonces suponemos que es, vamos a suponer, como solamente voy a tener dos ecuaciones que son las ecuaciones de las derivadas igualadas a 0, ¿verdad? Es decir, la ecuación 1 igualada a 0, ecuación 2 igualada a 0, pero tengo cuatro incógnitas que son x1, h1, h2 y x2, ¿no? Entonces tengo que suponer algo para alguna de esas, y la suposición que es más o menos lógica, porque que hagamos en este problema, porque no nos los han definido de otra manera, es que vamos a suponer que las válvulas van a operar, el punto de operación de las válvulas es 0.5, es decir, las válvulas van a operar en la mitad de su recorrido, al 50% de apertura. 100% o 1 es totalmente abierta, 0 es completamente cerrada, y es lógico suponer que yo voy a operar estos tanques en su punto normal de operación con las válvulas a mitad, ¿no? A 50% abiertas. Con esa suposición, entonces, fíjense, al hacer la ecuación 1 igual a 0, lo que me queda es, vamos a llamar esto A para no confundirlo con el 1. Para la ecuación 1, lo que me queda es que FI, que es 10 litros por segundo, no me voy a preocupar mucho por las unidades, ¿de acuerdo? No me voy a preocupar mucho por las unidades, solo les pido a ustedes que las tengan ese cuidado, ¿no? En el caso de la ecuación 1, al hacerlo 0, son los 10 litros por segundo, menos CB, supongamos que estamos en las unidades correctas, la raíz de la gravedad, fíjense, la gravedad es 9.8 metros por segundo, o sea, 98 decímetros por segundo, ¿no? O sea, aquí ya vendría 98, ¿no? La densidad del agua es 1 en kilogramos por metro cúbico, o sea que sería 0.0 10 a la menos 3 en kilogramos por decímetro cúbico. Lo estoy llamando todo decímetro cúbico para tener litros, ¿no? O sea, recuerden que un decímetro cúbico es un litro, ¿no? Entonces, por eso. Pero bueno, digamos que mejor no me preocupo por las unidades, dejo que cada quien se preocupe por las unidades, y lo que sí es cierto, no voy a continuar con esto, ¿no? Preocupándome por las unidades. Lo que sí es cierto es que en las unidades correctas yo tengo que tener que FI menos CB en las unidades correctas por la gravedad por ρ, del ρ del agua, por X1 de operación, que estamos diciendo que es 0,5, por la raíz de H1 menos H2 de operación, es igual a 0, ¿no? Y entonces de aquí me resulta una primera relación entre H1 y H2, ¿no? De esta primera ecuación, es decir, me resulta que H1 sombrero menos H2 sombrero es igual a FI sobre CB por la raíz de la gravedad por la densidad del agua
sobre el punto de operación, que acuérdense que es 0,5 al cuadrado, ¿verdad? Esto es una constante, esto es una constante, ¿verdad? Esto es un número al cuadrado, ¿no? Usando la segunda ecuación, para la segunda ecuación es un poco más complicado, ¿verdad? Porque lo que tengo es, usando la segunda ecuación, lo que tengo es, en la segunda ecuación, al hacer igual a 0, al hacer esta ecuación igual a 0, me resulta, se me van los coeficientes CB, se me va la gravedad por la raíz de la gravedad por la densidad, me quedan las dos, lo que me queda es que x1 al hacer 0 esa ecuación por la raíz de h1 menos h2 es igual a x2 de operación por la raíz de h2, ¿no? Entonces, bueno, de aquí me resulta entonces que elevando al cuadrado para sacar términos, para despejar los términos, ¿no? De aquí implica, por ejemplo, que h1 de operación es x2 al cuadrado de operación por h2 de operación sobre x1 de operación al cuadrado más h2 de operación, ¿verdad? Entonces fíjense, de aquí despejamos h1, podemos sustituir h1 en esta ecuación y de ahí nos saldría h2, es decir, ya tengo la manera de conseguir mis puntos de operación, que los puntos de operación en este caso es fi, que es una constante, ¿no? Estamos diciendo que x1 y x2 son 0,5 y bueno, lo que me resulte de esas dos ecuaciones 1 y 2 para h1 y h2, lo cierto es que ya tengo los puntos, ¿no? Después, fíjense, voy a ir un poco rápido en la linealización porque no es el objeto de este problema, ¿no? Y entonces, en mis ecuaciones, los términos no lineales son, para ir mucho más rápido, no estarme preocupando por los detalles de la linealización. El primer término no lineal, vamos a llamar a esto f1, ¿no? El término no lineal, que es no lineal en x1 y en h1 y en h2, ¿no? Es x1 por la raíz de h1 menos h2, ¿verdad? Correcto. Y la expresión lineal para eso sería cuando hacemos el parcial con respecto a x1, al hacer el parcial con respecto a x1, lo que me resulta es la expresión lineal, vamos a decir, f1 es aproximadamente igual a, en el punto de operación, alrededor del punto de operación es, al hacer el parcial con respecto a x1, lo que me queda es h1 en el punto de operación, que es una constante, menos h2 en el punto de operación, que es otra constante, por delta de x1. Después, al hacer el parcial con respecto a h1, lo que me queda es signo más x1 de operación, el parcial con respecto a x1 me queda 1 sobre la raíz de h1 sombrero menos h2 sombrero, ¿verdad? Porque la raíz de h1 menos h2 a la 1 medio es h1 menos h2 a la menos 1 medio, y el parcial interno es 1, entonces por lo cual aquí me queda delta h1, y después como va a ser exactamente igual para h2 pero con signo menos, aquí lo que va a quedar es menos delta h2, ¿no? Esa sería la primera expresión, ¿no? Les recuerdo que delta x1 es el x1 real menos x1 de operación. Al linealizar yo lo que hago es que muevo mi eje de referencia al punto de operación. Delta h1 es h1 menos h1 de operación y delta h2 es h2 menos h2 de operación, ¿no? Para la segunda ecuación tengo varios términos no lineales, vamos a decir f2 de x1, x2, h1 y h2 es x1 por la raíz de h1 menos h2. Bueno, hay algunas constantes aquí, ¿no? Se ve, etcétera, etcétera, pero esas constantes no me preocupan porque son exactamente iguales para las dos ecuaciones, fíjense, ¿no? Esas constantes, cuando yo miro la ecuación número 2, ¿no? Cuando miro la ecuación número 2 que está aquí, ¿no? Esta constante, es esta constante que es exactamente igual a esa constante, es decir, a lo que yo linealice lo voy a multiplicar por esa cantidad, ¿no? Entonces no me preocupa mucho.
Entonces por eso voy a poner simplemente, déjenme volver a mirar un poquito la ecuación, menos, muy bien. Entonces la expresión no lineal, sacando esa constante fuera, es x2 por la raíz de h2, ¿no? Y entonces fíjense, cuando hago el parcial con respecto a x1, entonces f2 será aproximadamente igual, la expresión lineal será raíz, el parcial, cuando hago el parcial con respecto a x1, me queda h1 sombrero menos h2 sombrero, ¿correcto? Cuando hago el parcial con respecto a h1, me queda más x1 sombrero, y voy a hacer lo mismo de antes porque me va a quedar exactamente igual que antes, ¿no? Ya la hice de hecho antes, ¿no? h1 sombrero menos h2 sombrero por delta h1 menos delta h2, ese lo hice justo lo acabamos de hacer, ¿no? Y para el otro, cuando hago el parcial de h2 aquí, me va a quedar menos x2 sombrero 1 sobre la raíz de h2 sombrero por delta h2, que es este término que está aquí, ¿no? Que lo estoy linealizando, y todavía me queda el término, perdón, aquí se me olvidó un medio, ¿verdad? Eso lo hice bastante mal el parcial, ¿verdad? Aquí va un medio, ¿no? Aquí va un medio, ¿no? Y aquí también va un medio, aquí va un medio, y aquí también va un medio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque, bueno, baja el un medio del radical, ¿no? De la raíz. Y solo me falta hacer el parcial con respecto a h2, que es el otro término no variable, que es muy fácil porque es simplemente menos raíz de h2 sombrero por delta x2, ¿no? Yo le voy a cambiar el color un momentico, solamente para hacer énfasis, ¿no? En que esto, todo lo que, esto que está acá, ¿no? Esto es una constante, ¿verdad? Perdón, aquí se me olvidó también, perdón, goncho. Aquí me olvidé poner delta x1, ¿no? Vamos a delta x1, ahí, o sea, hice la linealización y no puse el término. Entonces lo que les quería decir antes es que esto es una constante, o sea que aquí la variable es delta x1, ¿no? Todo esto es una constante, ¿no? Las variables aquí son delta h1 y delta h2. Todo esto es una constante, ¿no? O sea, x2 es 0,5, h2 lo que nos dio, y esto también es una constante, ¿no? Entonces fíjense que ya nos quedaron ecuaciones. Y bueno, la ecuación linealizada, que es lo que les quería ver, permítanme ver un segundo otra vez las ecuaciones para ver lo que queda constante, ¿no? Por supuesto, el término constante FI, que es el otro elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? El término FI, ¿no? Como es una constante, cuando lo restas del punto de operación, que también es la misma constante, es 0, ¿no? O sea, delta FI es 0 siempre, porque eso no se mueve nunca. En general, los términos constantes no se salen de las linealizaciones, no se ven ahí, ¿no? Y entonces la primera ecuación, déjenme volverla a mirar un momentico. La primera ecuación es ok, ya la tengo, ¿no? Ok, la primera ecuación la primera ecuación es el área 1 por la derivada la derivada de delta, porque ahora estamos linealizando, ya está linealizado, ¿verdad? Delta h1 con respecto al tiempo es igual a menos la raíz de h1 sombrero menos h2 sombrero, que eso es un número, ¿no? Por delta x1, menos cb por la raíz de la gravedad por la densidad por ¿qué más? Un segundo. Por un medio de x1 sombrero por 1 sobre la raíz de h1 sombrero menos h2 sombrero, ¿no? Todo eso es un número, todo esto es una constante, un número, por delta h1 menos delta h2. Ya eso es lineal, ustedes pueden aplicar Laplace y sacar la función de transferencia delta h1 entre x1 y delta h2
entre x1. Después, para la segunda ecuación, A2, no voy a agrupar términos, eso se los dejo a ustedes, ¿no? Déjenme ver un momentico la ecuación. Ajá, bueno, es este mismo término, pero ahora positivo, ¿verdad? Es CB por la raíz de la gravedad por ρ por 1/2 por x1 por 1 sobre la raíz de h1 menos h2, ¿verdad? Por delta h1 menos h2, delta h2, también estaba este término, ¿verdad? Que era el otro término no lineal, pues se me pasó, debí escribirlo primero, más la raíz de h1 menos h2 por delta h1, eso era lo que ya teníamos, ¿verdad? Y me faltaba la linealización del otro término, ¿no? Que era este que está aquí, ¿no? Este que está aquí, ¿no? Eso es menos, ok, menos 1/2, ajá, menos 1/2 de, ya se me olvidó, x2, perdón, menos 1/2 x2, ajá, 1 sobre la raíz de h2 sombrero, y aquí por supuesto falta cb por la raíz de la ρ por la gravedad, por delta h2 menos el otro término que era seguramente la raíz de h2 por delta x2, ¿no? Esas serían entonces las ecuaciones, estas que están aquí, las ecuaciones lineales que modelan el sistema, y ustedes pueden hacer su modelo en variables de estado o funciones de transferencia. Las entradas en este caso, o sea, ustedes van a tener aquí un sistema cuyas entradas son x1 y x2, y tienen un sistema cuyas salidas son h1 y h2, ¿no? Ustedes podrían hacer hacen su sistema multivariable. Dos cosas, en esta segunda ecuación no agrupé términos, ¿no? Yo debí agrupar este término en delta h2 con estos términos en delta h2, correcto, y este término en delta, perdón, aquí está malo, ¿no? Esto es delta x1, ¿no? He debido agrupar los términos en delta h2 con estos términos delta h2, pero simplemente no lo hizo, se los dejo a ustedes. Con esto terminamos el primer ejemplo, ¿no? Ok, con esto terminamos el primer ejemplo.